Hola amigos, buenas noches donde son noches, buenos días donde sean días y buenas tardes donde son tardes. Aquí su servidora una vez más en otro capítulo más de la mano con Lucy, con mi entretenido café con leche Robert Rosado. Robert, ¿cómo estamos hoy? Muy buenas noches para todos. Aquí nuevamente con ustedes en De la mano con Lucy para traerle todo lo mejor de este gran programa. Y para todos ustedes quiero desearles felicitaciones a los poetas y a todos esos escritores y también a esta bella dama que les gusta entrevistarlo. Ay, sí, me encanta tener mi gente aquí con nosotros, siempre haciendo las delicias y honrándonos con su talento, con todo su ser, con todas las cosas lindas y toda la contribución hermosa que hacen a nuestras bellas artes. La verdad que es un honor. Felicidades a todos los que estén celebrando eso. No sabía, es verdad. Ahora nos estamos enterando de, pues, está el Día del Escritor, el del Día del Poeta, el Día de todo, y pronto tendremos también el Día de la Cuchara y el Tenedor. Y muy pronto será, y los cocineros van a estar muy contentos de que le podamos visitar los restaurantes y comerle la comida. Todo, seguro, hay que celebrarlo todo, señores. Hay que celebrar la vida a todo. Y eso está muy bueno que hayan, porque son 365 días y está bien que haya un día designado para cada cosa. Así que tenemos 365 días para designar uno para cada cosa y tenemos que celebrarlos todos, señores, porque es la vida. Y cada día es precioso, es hermoso y cada día es diferente. Así que usted nunca va a tener un día como el que estuvo ayer. Así es, ni el que tuvo hoy. No. Tampoco. Bueno, ¿qué le puedo decir? Nuestro invitado, como han estado viendo toda la promoción que hemos estado haciendo y están viendo en el cintillo, tenemos hoy, como siempre, esta casa se viste de fiesta y tenemos un excelente profesional, un caballero a quien todo mi respeto, porque la verdad que es una de las luminarias hispanas que tenemos, puertorriqueñas, aquí dentro de la Gran Manzana. Carlos Manuel Rivera no solamente es actor, profesor, escribe sus propios plays, aparte de que tiene un doctorado en literatura. Caramba, ¿qué le puedo decir? Lo que yo le puedo decir es poco. Lo único que sí, que es lo que más me toca, es verlo, el sentimiento que él tiene, no solamente por la cultura, por las artes y por nuestra gente. Y yo creo que ese fue el lazo más grande, más fuerte que me impactó a mí en mi ser, en mi corazón desde que lo conocí. Y para mí es más que un honor poder tener la dicha de tenerlo aquí en este programa y poder llevar a ustedes esta entrevista de hoy. Así que yo le invito a que me ayuden a darle un gran aplauso y la gran bienvenida a nuestro queridísimo Carlos Manuel Rivera. Un aplauso, vamos a traerlo aquí con nosotros a la cámara, a la cámara. Tranquilo con esto, señores. No, únicamente aquí de la mano con Lucy y a todo color. Todo eso lo causa el señor Carlos Manuel. ¿Cómo estás, corazón? Un fuerte abrazo, te Igualmente quiero. para ustedes, un gran abrazo para los dos. Gracias por traerme aquí de invitado. Gracias por sus palabras. Es un gran honor para mí estar aquí con ustedes y compartir esta noche en De la mano con Lucy. Ajá. ¿Y cómo te sientes esta noche a pesar de todo? Me siento muy bien, me siento, ¿verdad? Como fue el fin de semana de la comunidad puertorriqueña en la ciudad de Nueva York. Fui a algunas actividades el sábado y el domingo. Y nada, después de eso me siento relajado y con ganas de continuar
en lo que nos queda, ¿verdad? Del mes de junio, ¿verdad? Que todavía quedan actividades. ¿Estuviste por casualidad en escena o No, tuviste? el sábado, no, fui a la fiesta hispana de la comunidad puertorriqueña en el barrio, ¿verdad? En el East Harlem, ¿no? Hispanic Harlem, como le dicen, East Harlem, Hispanic Harlem. Y el domingo compartí con varios latinoamericanos, además de puertorriqueños, en la Isla de los Gobernadores, porque era la presentación y la apertura de la exposición del gran artista nicaragüense Fran de las Mercedes. Y ahí también continuamos con la celebración y la panlatinidad y lo pasamos muy bien en la Isla de los Gobernadores, que hace tiempo que no la visitaba. Y fue una tarde agradecida. Qué lindo, la verdad es que me alegra saber eso y que la hayas pasado muy bien. Nos está viendo nuestra queridísima Silvana Marchese desde Argentina. Gracias, Silvana, por estar con nosotros. Para nosotros es un gran placer que estén siguiéndonos. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de Carlos, vamos a hablar de su trayectoria. Carlos, como dije anteriormente, eres profesor, aparte de que tiene un doctorado en literatura. Carlos, me corrige si me equivoco, porque tú sabes que yo tiendo también a veces, con los años, a veces se le lengua la traba a uno. Y entonces, pero también he tenido el gran placer de verlo en escena. Es un excelente actor, performance person, y la verdad que mis respetos. Gracias, Lucy, gracias. Es excelente. Le cuento que cuando lo vi en escena me conmovió. Me tocó lo más íntimo de mis sentimientos, porque la verdad que Carlos, eres tremendo. Mi sombrero ante ti, ante tu trabajo. Gracias. Excelente. Yo sé que como poeta y declamador, gracias por sus palabras de poesía, eres muy talentoso. En sus poetas, pues exacto, cuando presenta sus poemas es excelente declamador, porque sale todo ese sentimiento. Sí, toda esa pasión, y sabe llevar y traer y hacer de nosotros, el público, lo que dé la gana. Porque lo hace reír en un momento, en el otro lo hace llorar, y después que lo lleva a esas emociones, los pone a bailar. Y no solamente eso, sino la distintiva habilidad que Carlos tiene de pasearnos por nuestra cultura, por nuestras raíces puertorriqueñas, taínas, caribeñas. Tiene una habilidad tan distintiva de pasearnos y hacernos sentir y hacernos vibrar el tambor, el olor, el color, todo lo que comprende esa cultura, no solamente taína, sino también la española, española, caribeña, y esa fusión. Él tiene una maravilla para hacerlo impresionante. Así que si usted en algún momento tiene la oportunidad de ver alguno de sus performances, se lo aconsejo, porque créanme que se le van a parar los pelitos como a mí. Ok, sí, eso es muy bien, muy bonito. Lucy, Carlos, háblanos de tu niñez. ¿Cómo es que empieza Carlos? ¿Cómo se forja Carlos Manuel? ¿Y en qué pensaba Carlos Manuel en su niñez? Bueno, yo nací en Santurce, Puerto Rico, y me crié en Río Piedras. Me cuentan mis padres que desde niño yo aprendí a hablar rápido
antes del año ya yo hablaba mucho, ya decía oraciones completas y entonces que preguntaban ¿por qué eso? ¿Y por qué eso? ¿Por qué eso? Mucha pregunta, ¿verdad? Quizás el desarrollo mío del habla fue de mis padres trabajaban, me cuidaba una vecina que yo le decía abuela y su esposo que le decía abuelo, y yo estaba todo el día con ellos, todo el día. Y yo estuve con ellos, ellos me criaron a mí como hasta, bueno, toda la vida siempre estuvieron ahí conmigo, hasta que partieron, ¿no? Hacia otras dimensiones, como yo digo. Entonces, pues yo me fui desarrollando así y siempre me gustó el arte, siempre. Siempre. Me acuerdo que me decían mis padres que fue una cosa que yo no desarrollé nunca, porque así es la vida. Que cuando yo era pequeño me gustaba cantar. Me gustaba cantar. Y me gustaba que me presentaran y todo. Y aquí, Carlos, con ustedes, y cantaba. Entonces, esa era la época de Lucecita y Lisette, ¿no? Cuando ya comenzaba la nueva ola. Pues claro que esas son las canciones que a uno se le pegan. Ya uno tenía 4 o 5 años. Entonces después entró a la escuela y fíjense lo que me pasó. Cuando yo entré a la escuela me decepcionó a mí. Caramba, Porque yo no fui la única. le dije a mi mamá cuando llegó por la tarde de su trabajo que a mí no, porque allí lo que sí era dormir en kinder, ¿sabes? Que a la niña nos acostaban en toalla. Ajá, ajá. Y antes kinder, yo creo mediodía nada más, de 8 a 12, algo así era nada más. Y entonces mucho rato durmiendo y a mí no me gustaba kinder. Y entonces de ahí entonces es que empieza el desarrollo de, pues uno por supuesto viendo la televisión y eso, el gusto por la actuación en ese momento de la actuación, ya más tarde empezará el teatro. Porque yo le decía a mi mamá y a mi papá que me llevaran al teatro. Ya a los 7 años ellos me llevaban a ver obras. Y eso me impactó a mí. Y ahí fue que yo empecé a amar el teatro, ese gusto desde la niñez. Y ahí yo me acuerdo de las primeras obras que yo vi de las compañías profesionales de Puerto Rico. Por ejemplo, Producciones Cisne con Mirna Casa fue de las primeras obras que yo vi. Y ver a Yossi Pérez y aquellos actores, después Teatro del 60 con Puerto Rico fue. Entonces uno era niño, eso le impactaba a uno tanto. Y ahí seguí, siempre, si no iba con mi papá, iba con mi mamá. Con mi mamá más, con mi papá era más racional, era más científico, mi mamá era más de las humanidades y más de la poesía y de las artes. Y entonces ahí seguí en ese desarrollo. Ya entonces cuando tenía como 12 años, yo le decía que me pusieran a tomar clases de arte dramático, pero nada, siempre hay problemas con eso, sobre todo el problema es patriarcal, más que matriarcal. No, entonces no me pusieron eso, sí en los Boy Scouts y en esto, ¿verdad? Pero no en el arte dramático. Entonces, por mi cuenta, cuando yo era adolescente, conocí a un director de teatro que también cantaba ópera, que se llamaba Alex Vázquez. Y yo era bien jovencito, yo tenía como 11 años, 12 años. Y él estaba haciendo una obra y él me audicionó. Y ahí fue el primer papel que yo hice así, comunitario, teatro comunitario. Y era La Pasión y Muerte. Yo hacía el sordomudo. Oh, wow. El papel del sordomudo, que es la parte de los milagros de Jesús y él habla. Ajá. Dios mío, oigo, hablo, será posible. Y después de ahí no te ha callado más nunca. De ahí no te ha puesto a callar.
¡Qué milagroso ese señor! Claribel Medina. Ahí Claribel Medina era la gran Claribel Medina estaba ahí y ella era María Magdalena. Y por ahí seguimos con Alex. Hicimos unas cuantas obras con Alex y de Navidad también. Y ya después llega entonces la adolescencia, porque eso era preadolescencia, niñez, preadolescencia, la adolescencia. Entonces ya empieza la etapa universitaria, porque uno entra a la universidad, yo digo adolescente, más que adulto. La adultez viene en los estudios universitarios. Uno entra adolescente, porque uno adolece de muchas cosas. Y entonces empecé a estudiar, yo le calladito, le decía, no, que si yo voy a estudiar no, yo estoy en artes, en humanidades, no sé. Pero mentira, yo sabía que yo iba para teatro y para literatura. Entonces, sí. Y enseguida ya en el segundo año yo empecé a estudiar teatro y literatura, estudios hispánicos. Y nada, después supieron lo que yo estaba desarrollando, ¿no? Estaba estudiando y ellos mismos me apoyaron. Y ahí viene entonces la etapa del teatro universitario. En el teatro universitario conocí a varios. Ahí la primera fue Victoria Espinosa. Wow. Después fue Los McDonald's. Ajá. Y después viene Disaya, Milacá, Gilda Navarra, Rosa Luisa. Todos esos maestros. De ahí entonces, sí, pero siempre yo, sí, la actuación y todo eso, pero a mí siempre siempre desde aquel entonces y sigo, siempre hay unas curiosidades, ¿verdad? De conocimiento. Y hay veces que hay que entrar a otras disciplinas para adquirirlas, ¿no? Y ahí entonces me lleva a la literatura, porque la literatura te da otros conocimientos que no necesariamente la práctica teatral te la da. La práctica teatral te da unos, pero hay más. Entonces ahí viene la filosofía, la historia, el estudio de la historia de la música, la historia del arte también. Todo eso te va llenando y se va desarrollando, ¿verdad? Tu capacidad creativa y tu forma, ¿verdad? Tu formación como ser humano, ¿no? Y por ahí siguió la trayectoria, después maestría en estudios hispánicos, después doctorado también en estudios hispánicos, siempre, por supuesto, estudiando la poesía y el teatro, que son los géneros que yo que le he dado la vida, ¿no? Le he dado la vida tanto en práctica como en estudio, ¿no? Sí. Tenemos aquí a Silvana Marchese que te está escuchando atentamente desde Argentina y ella lo está escribiendo porque ella quiere que lo sepas que te está escuchando atentamente. Y también tenemos una compatriota nuestra que nos escucha está con nosotros desde México, Diana Guemares. Gracias, Diana. Y además, Silvana quiere que tú la pidas de amiga. Ajá. Perfecto. Por Facebook, porque quiere tener tu amistad. Ajá. Y todo. Encantado, sí. Mucho gusto. Sí. Bueno, el gusto es nuestro. Sí. Y ya, por casualidad, a temprana edad, ¿tuviste algún, como se le dice, ídolo o algún artista predilecto, fuera hombre o mujer? Sí, siempre hay varios, ¿no? ¿Verdad? De términos de actores en Puerto Rico, siempre admiré a algunos ya de ellos fenecidos. Yo siempre admiré mucho a Rafael Enrique Saldaña. También admiré mucho a Ernesto Concepción. También eran teatreros, hacían televisión, pero eran teatreros y los vi haciendo muchos trabajos. También con mucha gran admiración, uno de mis grandes actores, mi ídolo, Miguel Ángel Suárez también. Miguel Ángel Suárez.
De las mujeres, me gustan muchas que eran más teatreras que teatro se conoce mucho, que por cierto ella fue maestra mía en la Universidad de Puerto Rico, y es Idalia Pérez Garay, es una de las grandes actrices puertorriqueñas de teatro, y es teatrera completa, es maestra de teatro y máster en teatro de actuación. Y había otra también que se llamaba Luz Minerva Rodríguez, que también desapareció, que también era una gran actriz de teatro. Esos yo diría que fueron los básicos, ¿verdad? Ernesto, Miguel Ángel, Rafael Enrique Saldaña, Luz Minerva y Idalia Pérez Garay. Idalia Pérez Garay. También admiré mucho que también como actor, pero ya en otra fase, en otra, que eso porque yo lo conocí a él cuando era un niño y lo vi así, wow, que entraba en la fase del transformismo y hacer otro tipo de cosas. Y siempre admiré mucho también, y fue mi gran amigo, mi hermano, Antonio Pantojas también. También tengo que hablar de Antonio Pantojas. Antonio Pantojas yo lo conocí cuando yo era un niño también. Me acuerdo que yo fui a ver una obra infantil y él estaba. Y era wow, que terminó una figura que yo dije, wow, qué energía, ¿quién es él? Yo lo quiero conocer. Y es Pantoja, que en paz descanse también. Sí. Eso es por siempre, porque acuérdense, se quedan en el recuerdo, porque todos ellos han fallecido excepto Idalia Pérez Garay, todos los demás fallecieron. A un niño que esté empezando, como empezó Carlos Manuel a los 11 años, por decir, en el mundo teatral, ¿qué consejo le darías tú? A alguien. En lo básico me refiero, ¿no? El primer consejo que se le da antes que al niño es a los padres, que son los que se encargan de la educación del niño, que traten de satisfacer al niño, ¿no? Motivarlos, impulsarlos, no frustrarlos, ¿verdad? Por sus propias necesidades, porque muchas veces los padres, por X o Y razón, vamos a decir razones personales, priorizan sus gustos, sus objetivos por encima de los hijos que tienen, que están criando. Y yo he visto niños que tienen la habilidad de dibujar, y esa porquería que tú haces, deja eso, ponte a estudiar matemática. Yo he visto eso. Y yo le digo, pero déjalo que dibuje, porque no lo pones en una escuela de dibujo. O sea, que le den esa prioridad también, porque a la misma vez que tú le estás dando prioridad a tu hijo, te la estás dando tú, porque ese es el fruto de lo que tú tienes, ese es tu fruto, es tu hijo o tu hija. Es cierto. Sí. Y entonces, ese es bien importante, porque el consejo va más para los padres que para los niños, sí. Los padres necesitan más training que los niños. Sí, de cómo educar a los niños para llevarlo a desarrollar sus capacidades sensibles y también intelectuales también. Y hoy en día que no se prioriza eso mucho, porque como entiendo que la sociedad que se vive es muy ocupada, ¿verdad? Una sociedad que está llena de muchos normal, ¿verdad? Lo que llaman multitasking, ¿verdad? Entonces lo que hacen es marginar al niño. Vete al cuarto, vete con el juego de video, le compran un iPhone, una computadora. O una tableta. Lo van aislando y lo van separando del mundo social. Y hoy en día que el mundo social es bien difícil porque estamos muy virtualizados, ¿no? En la realidad virtual se ha ido perdiendo eso. Eso es uno de los temas ahora que yo me enfoco, ¿verdad? En la escritura sobre eso, sobre el tema de cómo se va perdiendo la capacidad social
y el ser humano va transformándose en un ser virtual. No sé qué pase, pero trae muchas consecuencias. Definitivamente. Y sabes qué, yo que enseño arte, te puedo decir que lo veo en mis estudiantes, y yo le digo a los padres, por ejemplo, nosotros enseñamos dibujo y pintura, y yo le digo a los padres, ustedes tienen que entender que el arte, no importa cualquier forma del arte que los niños desarrollen, le ayuda a desarrollar lo que es el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico es una de las destrezas más importantes que necesitamos los seres humanos para sobrevivencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el pensamiento crítico? Eso es lo que te va a ayudar a visualizar, a tener la capacidad de poder resolver problemas y situaciones, la agilidad mental para saber actuar en un momento de emergencia. Entonces, eso es muy importante, eso es supremamente, muchas veces tenemos las artes y no le estamos prestando la atención, y después invierten miles de dólares en terapias la terapia de la visualización, la terapia de la atracción, todo ese tipo de terapias que lo pueden desarrollar con una cosa que es tan simple como involucrarlo en cosas que son de arte, que le ayudan a expandir todo eso. ¿No? Y los grandes comediantes y todo, la mejor escuela que tenían ellos era caminar, pasear por su mismo barrio, ver la gente anciana y los mismos escritores y ver y escoger los caracteres fuera de la familia para sus escrituras y demás. Y es bien difícil eso porque ahí también, además de la cuestión de la educación familiar, habría que ver también la educación sistemática, ¿no? Se está enfocando muchísimo en la tecnología y las capacidades de desarrollo intelectuales y de pensamiento crítico y creativas se van aislando y son menos, ¿no? Entonces vienen problemas que van a desarrollarse después, que eso es lo que uno está mirando hoy en día con los estudiantes que están entrando a la universidad, ya están en la universidad, y todas las lagunas que tienen de capacidad sensible e intelectual y crítica. Un estudiante que va a ser un profesional, se convierte ya en un adulto, que va a formarse por sí solo, que va a formar una familia y que muchos ya de ellos la tienen y no tienen esas capacidades. Y ahí es que vienen las grandes catástrofes familiares. Exactamente. Sí, no vienen las catástrofes familiares. ¿Cuándo que viene los problemas sociales que estamos teniendo hoy en día? Exactamente. La falta de tolerancia, la falta de aceptación, la falta de habilidad de poder... Es una cadena de cosas que se van formando desde la niñez. Y uno dice esto y esto, pero es el problema básico es la estructura del mundo social que vivimos hoy en día. Las estructuras sociales que vivimos son muy complicadas, no son tan fáciles de llevar y son críticas, sí. Porque también es que de ahí hay tanta tela que cortar que podríamos hablar millones de cosas. Porque acuérdense que hay una sociedad de control que quiere controlar las mentes humanas para que la gente se mecanice y lo que haga es entiende que tú no seas robot del sistema y entonces todo ese tipo de cosas vienen desde ahí, desde esas raíces, pues esos son los objetivos, y empiezan a educar a los seres humanos desde la niñez. Pero estas cosas hay que hablarlas, no se puede uno quedar callado con ellas porque es un problema, y no lo hablo yo, lo hablan millones de pensadores críticos a través del mundo. He escuchado muchos programas sobre esto, que los filósofos, los estudiosos, los sociólogos, los psicólogos, los educadores, hablando esto mismo que estamos hablando nosotros.
Definitivamente. Es un problema grande que tenemos a nivel mundo, a nivel planetario. Sí, porque lo más simpático que yo encuentro de esta conversación, de este conversatorio, es que, como se dice en inglés, ¿no? De bottom line, ¿no? Que Ajá. siempre se tiene que educar a los padres, como cuando yo vendía publicidad, había que educarlo. Yo tenía que venir ya con una investigación del mismo, de lo que ellos vendían del mismo, para que ellos pudieran creer en sí mismos, para que se anunciaran, porque ellos tenían el negocio y no estaban educados a lo que debiera de ser. No, sí. Eso es un problema bien complejo de muchas cosas. Y hoy en día que tenemos una sociedad de mucha emigración, hay mucha gente moviéndose por el mundo, que vienen de otra forma, vienen de otro sistema. Es bien compleja la situación, es bien compleja. Seguro, porque tenemos la complejidad de etnicidad que se va formando a nivel global, donde quiera que nosotros nos metemos, donde quiera que vamos, porque ya, por ejemplo, los Estados Unidos es una ciudad bastante, es un país, un continente ya bastante complejo, todo lo que es América. Exacto. Y si nos vamos a Europa, en Europa también. Y Sudamérica. El mundo completo, estamos todos entrelazados unos con otros. Entonces, hoy en día más. Exacto, entonces, con todo esto de la tecnología y con todos estos avances que tenemos, si bien es bonito que el avance ha sido bueno, que hemos tenido la oportunidad de que tenemos unos avances en cuanto a poder autoeducarnos en ciertas cosas, es bonito, pero ¿qué pasa con esta parte? ¿Qué pasa con la parte social? Hay una tecnomanía también, ya que vamos dejando. Se va a unos extremos, no se va a unos extremos. Exacto. De unos extremos. Los occidentales no están en esas, ellos controlan bastante, usan la tecnología y controlan su mundo social también. Una pregunta, Carlos Manuel. Con todo esto, mi pregunta es porque, como yo dije anteriormente, tú como performer, como actor, ¿verdad? Como actor, tú tienes una habilidad exquisita, diría yo, muy particular, que la verdad que muy distintiva de cómo llegar. ¿Cómo te preparas tú para tus presentaciones? Para tú llegar a ese público, porque te digo sinceramente, cuando yo vi tu presentación, yo sentí cada emoción que tú estabas teniendo. Tú me las transmitiste. Entonces, yo he visto muchos plays, he visto muchos artistas y te puedo decir que son contados los performances que yo he visto que han tenido ese impacto en mí. Entonces, ¿cómo te preparas tú con todo ese conocimiento y todo lo que hemos hablado para poder sembrar y llegar a ese público? Bueno, son diferentes trabajos, ¿no? Por ejemplo, de teatro y poesía, ¿no? Primero se trabajan cada uno de los textos se trabaja individualmente. Yo los estudio, ¿no? Individualmente, cada uno. Ya están escritos. Primero viene la escritura y después viene el estudio de la escritura y después viene la internalización. O sea, son como 3 etapas que van pasando, ¿verdad? La escritura, que se trabaja la escritura, ¿verdad? Viene las ganas de escribir, se escribe,
se edita, se trabaja, porque la escritura también es trabajo, hasta que quede como uno le gusta, ¿verdad? Y después viene otra etapa, ¿verdad? Para interpretarla. Entonces estudiar esa escritura de arriba abajo, completa, ¿verdad? Y después viene una tercera etapa que es la internalización, que es, ahí viene entonces la memoria y cómo se van a decir cada una de las cosas. Y esta etapa sería el proceso de todo para la representación, ¿verdad? Que sería el montaje. Ya el montaje, cómo se va a mover, cómo se va a desplazar por el espacio, qué va a ser primero, qué va a ser después. Son 4 etapas que toman su tiempo, y para esas presentaciones así a veces había varios meses trabajando. Una pregunta para ti, Carlos Manuel. ¿Cómo tú comparas, verdad, a Puerto Rico y la ciudad de Nueva York en las artes, en el teatro, la poesía? ¿Qué diferencia hay, aunque estamos tan cerca, pero yo pienso que estamos tan cerca, pero tan lejos? Bueno, En diversidad, podríamos decir únicamente con la cultura puertorriqueña, vamos a decir latina. ¿Cómo tú lo ves? Por favor. Bueno, yo la experiencia que he tenido por muchísimos años, ¿no? Hay diferentes niveles, ¿no? ¿Verdad? Hay una multiplicidad de latinos que sean del mismo, ¿no? O sea que hay personas que tienen conocimiento de la cultura, que vienen de sus países con ellos y la siguen desarrollando. Hay otros que la cultura que tienen viene de su familia, y hay otros que no la conocen, que la están empezando a conocer ahora, y a veces son adultos, gente adulta. ¿Entiendes? Hay diferentes niveles y diferentes formas. Hay gente, por ejemplo, en el teatro y la poesía, hay gente que ya viene con eso de sus países originales y lo continúan acá. Hay otros que lo han conocido aquí y lo han conocido de otras culturas que no son latinas, y viene entonces la hibridación y la mezcla. Y también hay otros que empiezan a conocerla aquí. Empiezan a conocer lo que es el teatro, lo que es la poesía, con grupos que se reúnen, con talleres que se forman, y empieza ese tipo de desarrollo. O sea, hay una diversidad de muchos de ellos. También hay otra cosa que serían los grupos ya latinos formados, de que tienen décadas, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, como el caso de los puertorriqueños y los newyoricas, que ya ellos han desarrollado una cultura que van trabajando a las generaciones posteriores, y uno como puertorriqueño, y ellos también puertorriqueños, pero yo puertorriqueños de la diáspora, nosotros puertorriqueños que venimos de la isla a la diáspora, integramos cosas que no las hay allá, en la cultura de allá, son de acá. Y a veces cuando viajamos de aquí para allá, como es el caso de muchos de nosotros, llevamos eso de acá para allá. Y hay un intercambio bien interesante también. Todas esas cosas se dan, todo ese tipo de cosas se dan. Bueno, y para nuestro público, para que conozca un poquito más, porque acá hay gente que están escribiendo, especialmente nuestra amiga Silvana, que tú te vas a comunicar con ella cuando termine el programa y tú puedes escribirle y demás. ¿Podrías tú recitarnos a nosotros algo de tu inspiración para nuestro público, para que vea un poquitito de tu talento? Para que sienta lo que sentí yo. Vamos a ver qué Pero dramatizada. Déjame ver que tengo el repertorio. Y la memoria también. Bueno, ¿cómo que se le dice a lo que
uno tiene que tomar memory power. Al memory power, el memory power. Lo que estoy buscando yo que me dan laguna. Vamos a hacer uno que me acuerdo bastante. Siempre me acuerdo. Es dedicado a Miguel Ángel Suárez. Y dice, de petroglifos y con la crónica exacta que del caracol se danza antes del ausubo. Cuento la guasábara de un boique que amonte su sangre semíes que arrastran corrientes de sus metales. De esta manera, y así, ante la estrella que chispea sin alas sobre el firmamento, se sacrifica el grito para que la cojoba no se aúne ni con sombras ni con los guayabos. Con el guanín y sin el dujo, abro de tu partida esa ofrenda que dan caciques a la puerta ancha de sus variados cuabelles. No ladrarán jutías sobre tu batey y los acertados guaitiaos. No llegará el tranvía hacia ese último deseo sin reclamos que apacigüen naborias de sus atropelladas faenas. No se vomitará ante el ruido que sacrifica el grito desde su zozobra. Te digo, sobre esa rueda de príncipes y principitos se aplaudirán los ensayos que junto al vendaval apoderan de resurrecciones a ese niño que de su muslo envió Yocajú para que en eterno retorno midiera una alfombra ditirámbica. También sobre ese tú mismo recae del presente esa obra que en lontananza hace de sus huellas el arcángel del Yucayeque, que es su patria. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Súper. La verdad que me pones la piel chinita. Me pones la piel chinita, la verdad. Eres fantástico. Gracias, gracias. Carlos. Esa poesía nace es una elegía. Esa poesía nace cuando Miguel Ángel Suárez se murió. El mismo día que Miguel Ángel se murió, salió esa poesía, salió ese poema. Ese es el poema, porque la poesía es el género. Salió el poema, salió ese poema. Y entonces se dirigió, porque así viene como el pensamiento, ¿verdad? La inspiración hacia la cultura taína. El poema tiene muchas palabras taínas, todo un juego de palabras taínas. Casi todo el poema son palabras taínas. Sí, seguro. Los que conocemos nuestra cultura taína sabemos, ¿no? La reconocemos cuando la escuchamos y también cuando tiran algunas palabras africanas en el español. También nosotros... También he trabajado poemas negristas también. Poemas negristas. Háblanos un poco de algunos de los libros que tú has escrito. Bueno, mi primer, de los libros, la escritura mía es bien, como digo, yo he escrito que se publicó ahora, y le voy a decir todo lo que pasó. Ay, dime. Yo empecé a escribir, empecé a escribir, o sea, a publicar, no escribir. Empecé a publicar lo más reciente, ¿verdad? Que había pasado en aquel momento. Mi primer libro fue Soplos Mágicos Disparates. Y ahí se publicaron performance. En ese libro salen performance. Que ya se habían hecho los performance, se había escrito el poema, ¿verdad? Y empieza el performance, que ya es como... Es otra cosa, ¿verdad? Como es el spoken words, ¿verdad? Que uno recibe esa influencia de los New Yorkers, porque eso no es de Puerto Rico, eso es de acá, de los Puerto Rico. Lo que llaman el neoyorquinismo es otra cosa. Y entonces hay uno como poeta y performer de la isla que llega a la diáspora, se enriquece con eso.
Y ahí salió ese primer libro que se publica en el 2003, Soplos Mágicos Disparates. Se presenta en Puerto Rico. La reacción hacia eso fue variada. Por supuesto que los poetas tradicionales, solemnes, no les gusta el spoken words, ¿verdad? No les gusta. Hayan Pedro Pietricana, hayan Pedro Pietricana. ¿Qué locura dice este tipo? No les gusta, no les gustó. A otros le encanta, ¿verdad? Y de ahí salió Soplos Mágicos Disparates y después salió el CD con varios de esos poemas que se llaman Assimilation, que recogen una experiencia de los años 90 hasta los primeros años de los 2000, ¿verdad? El nuevo milenio. Ese fue el primer libro. Después yo publico, porque también yo escribo ensayos. Escribí un libro de ensayos basado en mi tesis doctoral sobre el teatro puertorriqueño popular y sobre todo la figura de Pedro Santaliz, un gran artista que admiré tanto y que aprendí con él, que fue mi maestro y mi director de teatro, que trabajábamos en las calles. Era un director de teatro de las calles en Puerto Rico y pero el nuevo Teatro Pobre de América de Pedro Santaliz se crea en la ciudad de Nueva York en el 1963. Trabajaba en las calles porque antes se podía, no había tanta vigilancia como ahora. Que se iban al metro, que contaba una compañera de teatro, Sora Moreno, que Pedrito, ¿cómo vamos a hacer eso? Si aquí no hay, tírate en el piso y empieza a gritar, que ya tú verás que todo el mundo va a llegar. Y se paraban en la boca del ¡ay, ay! Teatro, teatro, y se acercaba a todo el mundo. Exacto. Exacto, cierto. en el ministerio. Ay, tírate en todo el mundo ya por ahí. Y así hacían el teatro en Nueva York, el nuevo Teatro Pobre de América. Entonces se publica eso, una editorial Gestos, una editorial académica, porque es un trabajo académico. Después viene el tercer libro, es un libro también, ganó premio en el Instituto de Cultura. El premio de ensayo del Instituto de Cultura se llevó en el 2013. Y entonces, ese año el premio era internacional y gané ese premio. Y había como le dicen, premio de metálico, ¿verdad? Metálico. Y fue una gran sorpresa para mí y un gran placer entonces de haber ganado ese premio del Instituto de Cultura, que es un premio, diríamos, que tiene mucho significado en la cultura puertorriqueña. Sí, tiene mucho peso, sí. Y el premio del instituto. Eso fue en el 2014, sería el tercer libro. El cuarto libro fue Bululú, que es la recopilación de estos poemas, que son muchos de spoken words, que se han ido creando en la diáspora. Todo eso es de la diáspora. Mucha poesía mía publicada, que hasta el cuarto libro es de la diáspora, todo es diáspora. No hay nada en Puerto Rico. Yo llevo más de 30 años viviendo en la diáspora. Y entonces se publicó Bululú, que también entra en los monólogos. Que es performance, pero también ya es teatro, es monólogo. Por eso se llama Bululú, porque Bululú es monólogo, ¿verdad? Es la tradición del monólogo antigua, de los siglos de oro, ¿verdad? Los cómicos de la legua, que ellos, un solo actor hacía una obra. Podría hacer un monólogo, podría hacer varios personajes, y eso es lo que se le llama Bululú, por eso se llama Bululú. Y entonces el último libro, ahí sí que voy a 40 años y va a la isla, y se llama, que es mi reciente libro que se publicó este año, de intenciones e intensidades. Todavía no se ha presentado. He presentado la presentación formal del libro, todavía no la he tenido. Ya va en camino por ahí a hacerse esa presentación. Entonces tenemos que hacer eso. ¿Y por qué no lo ha hecho, muchacho? Pues porque he estado esperando por varias cosas. Además, como uno ha sido como complicado entre
el semestre, ¿verdad? Académico y varias actividades, pero ahora sé que yo lo quiero hacer ya pronto. Ya pronto estaremos en eso. En el libro de Intenciones e Intensidades, y ahí se recogen varias etapas, desde desde los primeros años, que ya son más de 40 años, se llama universitaria. Después, cuando yo vivo en España, en la península, regreso, la vuelta se llama, y la cuarta etapa es en la diáspora también. Poemas de la diáspora que no habían sido incluidos. Y ahí está el libro de Intenciones e Intensidades, que es una antología. Es una antología de poemas. Una antología de poemas. Una cosa interesante, saludos a Raúl Rivera. Hola Raúl, gracias por estarnos acompañando. Entre las cosas interesantes, a ti te gusta hacer mucho tus performance, tus presentaciones de poesía, pero también te gusta hacer tus monólogos. Ajá. Sí, tú eres muy autónomo en eso. Sí, eres muy autónomo. Te entiendo, pero yo creo y te lo respeto y de cierta manera lo comparto contigo. Te cuento, te digo por qué un poquito, porque trabajando en esto me encuentro yo en la encrucijada que muchas veces uno quiere hacer una pieza teatral, pero a veces se encuentra con la complejidad de los personajes y de tener los actores correctos, y muchas veces las personas no tienen el nivel de responsabilidad y compromiso que tiene uno, aparte de que tú entras en otra cosa que son los derechos de la pieza, que uno tiene que saber si son derechos públicos, si son derechos reservados. Es complejo el tema. Entonces, sí. Yo quiero que tú nos hables un poquito, nos eduques en cuanto a ese tema un poquito, que nos hables un poquito de eso, porque sé que esa es una de las cosas que a ti te lleva, y también más tardecito quiero que nos hables en cuanto cuando tú, el público que ve las cosas, los performances, la diferencia de un público educado a un público que no es educado. ¿Cómo lo distingue, no? Sí, pero vamos a la primera parte primero. Mi primera parte, de teatro, yo he tenido la experiencia de haber trabajado en diferentes tipos de obras, ¿verdad? Desde dos personajes, de 3, de 100, también escena, de multiplicidades. Con Victoria Espinosa se trabajaba así, de una obra con muchos actores. La experiencia del monólogo, ¿verdad? Y de monólogo, a veces no ha sido escrito por mí, ha sido escrito por otro dramaturgo también. Yo he pedido permiso para hacerlo, y también he pagado para hacerlo. También han habido productores que lo han hecho, ¿verdad? Que han pagado los derechos, y uno es parte de esa producción, ya sea como actor de un elenco o como monologuero, ¿verdad? También, las dos formas. Y también está la otra parte de los monólogos que son mis derechos, que son unos cuantos también, ¿verdad? Que esa etapa viene desde los 90, ¿verdad? Desde Perfume para Entes o Veneno para la Gente, y por ahí han habido muchísimos, que yo empecé a crear ese tipo de monólogo, poema, performance, todo eso mezclado, ¿no? También hay otra etapa que he desarrollado y sigo desarrollando porque me gusta ese trabajo, que es el performance art como tal, que ya es la interrelación de varias disciplinas. En este caso, las artes plásticas, porque es una instalación,
la música, la literatura, porque es la poesía, y también movimiento corporal y el teatro. Se van integrando las disciplinas para hacer una pieza, ¿verdad? Ahí hubo una pieza que se hizo hace unos varios años atrás. Esa instalación performance donde yo estoy en un ataúd. Yo soy un ataúd con la bandera de luto de Puerto Rico y es la crisis puertorriqueña haciendo referencia a eso. Él ha muerto, ¿verdad? Él ha muerto con un juego de palabras. Él ha muerto. Entonces viene un momento dado que el personaje, ¿verdad? Se levanta del ataúd y recita un poema que es mezcla de español e inglés, así de la tradición newyorrican, que se llama La poética de la alcapurria. Ese poema aquella vez lo recité, estuve incluido en la presentación. Entonces, esa es instalación, y ese es otro tipo de manifestación, el performance art. Y la otra pieza de performance art es Ego Conquiro. Ego conquiro es yo conquisto en latín, ¿verdad? Ego conquiro. Es un sujeto vestido del mapa del mundo que va a representar la opresión que hay racial a través del planeta, ¿verdad? Y ahoga en un balde de agua, en una tina, verdaderamente, a muñecos étnicos, africanos, asiáticos, latinos, nativos americanos. Son 4 tipos de muñecos que se va ahogando en el agua, ese sujeto del mundo, ¿verdad? Que representaría el conquistador, ¿no? Y recita también un poema. El poema está envuelto en la instalación también. O sea que son como diferentes manifestaciones. El teatro como tal tradicional, el monólogo, la poesía performance, ¿verdad? La instalación también, la instalación. Eran cuatro diferentes expresiones, sí. Entonces, ellas también incluyen producciones que yo solamente soy un participante, ¿verdad? Que son producciones fuera, que yo soy un miembro más de la producción, pero no son producidas por mí. Y las demás categorías, la mayoría de ellas, por más de 20 años, son trabajos independientes míos. Yo me he dedicado a eso por más de 20 años, a hacer trabajo independiente. Fuera también, de la... Ajá. Dime, pregúntame. Sí. Robert. Fuera de la... Sí, fuera de la cultura puertorriqueña, Ajá. ¿qué otra cultura tú añoras? Dale, Lucy. Muchas veces. ¿Cómo? Espérate, no sé qué pasa, no que a veces... en Estados Unidos, sí, en sus países de origen. O sea, yo he participado en México muchas veces. He participado en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Cuba, en Santo Domingo, en Chile, en España. Puertorriqueñidad muchas veces. Y también, por supuesto, que también podríamos decir con universalidad, ¿no? Universalidad. La división categórica entre localidad e internacionalidad se rompe. Para mí no hay una división entre una y otra. Van unidas, ¿verdad? Hay una hibridación, ¿verdad? Y uno está como en el medio de la división. O sea, esa es como sea, vivir dentro de fronteras, ¿verdad? Porque así es que uno va viviendo en la vida a la hora de la verdad, entre fronteras. Que uno no es ni de aquí ni de allá. Ni de allá. Ni de la frontera. Uno está en la frontera, en el nowhere. Exacto. Ni allá, en la frontera. Y así uno va viviendo, ¿verdad? En la vida, ¿no? Ni de aquí ni de allá. Entonces, como también yo aprendí de un amigo mío,
uno se va convirtiendo como un antropólogo de otro planeta también, y observando y mirando el mundo también. Definitivamente, definitivamente. Vamos a darle saludos aquí a una de las artistas que nos acaba de marcar, que está con nosotros también, Noemí Cortés, la señora Bolero. Gracias, Noemí, por estar con nosotros. Gracias, gracias a todos ustedes que nos han estado poniendo sus mensajitos, que están aquí con nosotros. Para nosotros es un honor que ustedes nos regalen el privilegio de su tiempo, tanto como Carlos Manuel, que hoy es nuestro invitado estrella. Y estamos súper contentos con todo lo que nos está educando en todo esto, pero conmigo se quedó con un punto que no se lo voy a dejar pasar, y es que quiero que hablemos, porque yo pienso que es importante que toquemos este tema, aunque sea ligeramente, pero que lo toquemos, y es la importancia de lo que es un público educado a un público que no es educado, porque cuando uno va a ver una pieza, ya sea de performance, de teatro, de lo que sea, cuando uno tiene un nivel de educación, tú lo miras de otra manera. Y ahí entramos a lo que es la parte crítica, porque tú estás buscando, tú piensas, comienzas a pensar en lo que se está diciendo. Ya no es el texto por el texto, sino o por el movimiento, sino que tú estás internalizando eso que está saliendo de la boca de esa persona. ¿Y cómo tú lo reconoces cuando está en escena? Pero con ese tipo, con la recepción de las cosas han habido muchas experiencias diferentes. Pero para mí la más que sobresale de todas es la experiencia de la pureza, vamos a decirlo así. La persona que es pura, y muchas veces la gente pura son las menos educadas, ¿verdad? Tienen mejor recepción que los mismos educados, porque la gente que está educada van a ver premontados antes de ver la pieza. Y a veces esa recepción del premontado, del educado, es más chocante y más difícil de dialogar que con la persona de un espíritu puro, por decirlo así, ¿verdad? Que tienen mejor recepción de la pieza, que entienden. Yo de eso he hecho hasta ejercicios. Porque, por ejemplo, los estudiantes, ahí yo voy a mis estudiantes, en mis clases, yo los invito a mis estudiantes, muchos de estos estudiantes no tienen ninguna educación performática, ni poética, ni literaria, ni teatral. Nunca han tenido esa experiencia dentro de su vida y ya están en la universidad. Yo los llevo a eso, les mando a escribir, supuestamente cosas que son muy complejas, ¿no? Según uno visualiza, y a veces no. Y yo, pero estos estudiantes entienden todo. Yo les mando a que escriban un resumen de lo que vieron, qué le impresionó, qué no le impresionó, y te hacen unos trabajos, o sea que hay una percepción completa de lenguaje, que a veces es un lenguaje complejo, como el que yo uso muchas veces, y me sorprende mucho eso. Del espíritu puro. De mucha emoción por muchos años. La gente menos educada, los espíritus puros son mejores receptores y mejores públicos que la gente que tiene educación y a veces hasta entrenamiento en las artes que se están representando. Porque la gente que tiene entrenamiento en las artes y los educados van llenos de prejuicios a las presentaciones de los colegas. Esa es mi experiencia. Te tengo una pregunta. Ajá. ¿Quién fue para ti Myrna Oliver? Ajá. ¿Y qué significó? ¿Trabajaron juntos? Sí. Háblanos de ella. Myrna Oliver es una musa, oye, bella, que conocí en mi vida cuando era joven. Cuando era bien jovencito, yo conocí a Myrna cuando tenía como 18 años, 17 años, en la etapa de universitaria. Ella era una cantante de nueva trova que utilizaba el rock, en la nueva trova el rock,
y ella mezclaba el rock con la nueva trova y ella era cantautora, ella cantaba precioso y ella componía y tocaba la guitarra y ella, además ella era pintora, ella pintaba, una pintora surrealista. Dámele ahí. Y Mina fue mi gran amiga, nos hicimos bien amigos. Un día, por allá, cuando yo andaba por España en los años 80, yo voy caminando por Barcelona, por allí, pam, pam, y de momento me encuentro a Mirna Oliver, porque ella vivía en España. Y, y nos juntamos, entonces ellas cantaban frente a la César la Sagrada Familia, allí en Barcelona, en el centro de Barcelona, ¿verdad? Que está la Catedral de la Sagrada Familia. Ellas cantaban allí y compartimos mucho en Barcelona. Después volvió ella a Puerto Rico, nos encontramos y años después murió. Entonces yo le dediqué a ella un poema porque ella era loca con mi poesía. A mí me encanta como tú escribes. Ella me dice Carlito, Carlito, a mí me encanta como tú escribes. Ella me decía a mí. Y yo le dediqué un poema a ella bien, bien importante para mí que se llama... Ese poema se llama Sincrética Rapsodia Puertorriqueña, así se llama. Deja ver si consigo ese poema. Sincrética Rapsodia Puertorriqueña. Dámele. Ok. Tú sabes que en lo que... A ver, espérate. Yo creo que él mismo se me ha puesto aquí. Documento, para leerlo aquí un momentito. Ajá. Sí, este libro, en mi primer libro sobre mágicos disparates. Si no lo consigo, después yo lo pongo por el. Ya, ¿sabes qué? Te voy a dar un minutito para que tú lo busques. En lo que tú lo buscas, yo voy a poner un comercial. Vamos a hacer eso, porque pues tenemos que promocionar aquí dos obras que vamos a promocionar. En lo que tú buscas eso, yo voy promocionando, ¿verdad? Porque está la que de las esferas que vamos a tener, pues las dos son este fin de semana, así que mi gente, cojan su papel y lápiz para que ustedes lo vayan anotando, estas obras que se van a presentar de dos grupos diferentes y en lo que Carlos busca eso, así que aquí vamos. Hispanic Federations, Fuerza Fest, LGBTQ+ Arts Festival y Teatro Experimental Blue Amigos, TEBA, presentan a Héctor Luis Rivera y Leonardo José Sánchez en el estreno mundial de la obra teatral La Armonía de las Esferas, del dramaturgo español Marcos Gisbert, bajo la dirección de Josian Ortiz. La Armonía de las Esferas. Obra teatral inspirada en el caso real del jazzista estadounidense Billy Tipton, músico talentoso, padre ejemplar y perfecto caballero. Tras su fallecimiento repentino en 1989, el médico forense reveló a la familia que los rasgos sexuales y la genitalidad del artista eran femeninos. Así comienza la búsqueda de la auténtica identidad de Billy por parte de su hijo Scott, quien, despojado de sus propios rasgos identitarios, deberá reconstruirse a partir de los fragmentos de un mapa totalmente nuevo y desconocido para él. La Armonía de las Esferas. Viernes 16 de junio a las 7 de la noche y sábado 17 de junio a las 2 de la tarde en el Julia de Burgos Performance and Arts Center. Boletos fuerzafest.org. La Armonía de las Esferas. Ven al teatro y conoce la historia de Billy Tipton. No te la pierdas. Buenos días.
Estamos aquí desde Columbus Circle Central Park para hacerle una invitación al público de La Mano con Lucy para que vengan a ver este fin de semana la obra de teatro Nueva York justo a tiempo, producida por Thespis Theater, que es la compañía de la que soy directora, con la dirección y dramaturgia de Juan Carlos Quemacalle. La obra tendrá lugar en el barrio Art Space, que queda en la 215 de la calle 99 entre Segunda y Tercera Avenida. Será este viernes 16 y sábado 17 de junio a las 8 de la noche. También estaremos el 24 de junio, sábado, a las 6 de la tarde en Passaic, New Jersey, en el Club Dominicano, que queda localizado en el 265 de Main Street. Así que ya saben, vayan para allá, que se van a deleitar, van a llorar, vengan a ver esta espectacular tragicomedia. Y Lucy, un beso grande, gracias por tu apoyo a nuestro proyecto. Y ahí lo tenían, amigos, así que ya saben, tienen para que escojan y para que apoyen nuestros amigos del teatro. Y a nuestros artistas. A nuestros artistas también. Vivan, vivan nuestros artistas. A ver, lo encontramos. Sí, lo encontramos aquí. Dice aquí, el poema se llama Sincrética Rapsodia Boricua, dedicado a Mirna Oliver, paloma mensajera de otra galaxia. Ok. Y entonces, microcosmos, cigoto, correspondiente al símbolo, lanzó su flecha al falso blanco de un azul anfíbolo. Y entonces pudo un cuento ineditarse al nihilista editorial, fatuo vocablo de cero pensamiento. Y entonces se cuajó el guarapo, revuelto zumo de la dietética alcapurria que no distingue homenajes. Y entonces se enredó el boique, alto apocalipsis de libres asociaciones en misericordia. Y entonces se suelta burundanga en su utópico almuerzo. Y entonces se deshila el ímpetu peñasco del tal Toño y su guarida. Y entonces avatares ionizan sus doctrinas, deshacen las barracas de tiros de barriga, lo cama la lírica precisa. Es que de nuevo es hora la ínsula bendita y se desata el nudo de debates con vigías. No es tiempo de la tregua, parnasos, pitonizas. Súper, ay, Dios mío. Dedicado a Mirna Oliver. Te amo, caramba. Ay, gente. Gracias por tenerme aquí con ustedes. La verdad que eres excepcional, la verdad. Gracias a ti por el privilegio que nos has dado. Y bueno, amigos, lo tenemos que traer otra vez, ¿verdad que sí? Que lo tenemos que tener otra vez para que nos recite más desde su trabajo. Y sobre todo, a ver, dinos, Carlos, ¿no tienes alguna presentación por ahí que estés preparando que ya venga pronto? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son tus planes? Ahora mismo no, ahora mismo estoy en una etapa de descanso. También de planificar nuevos, ya están moviéndose en la cabeza, ¿no? De nuevos proyectos moviéndose en la cabeza, y estoy en esa etapa de esto, ¿verdad? De poniéndome al día, ¿no? Ahora en este verano, que siempre más o menos eso es lo que yo hago en los veranos, poniéndome al día en eso para actualizar nuevos proyectos. Bueno, pues ya sabes. Haremos la presentación del libro. Haremos la presentación del libro, sí. Haremos la presentación
Bueno, ya sabes que esta es tu casa. Cuando estés listo, nos avisas y aquí lo vamos a promocionar y ahí estaremos contigo apoyándote incondicionalmente con todo nuestro corazón, porque de eso que se trata, nos tenemos que apoyar y apoyar a nuestras artes y baluartes como tú, definitivamente tenemos que apoyarnos, así que definitivamente. Y bueno, mi gente, ya vieron todo lo que hay en el ambiente. Una última pregunta que te quiero hacer, Carlos, tus libros, ¿cómo la gente los pueden conseguir? ¿Se pueden conseguir por Amazon o sí, por Amazon? Por Amazon están los últimos 3. El de ensayos para que no se nos olvide, Bululú, y el último de Intensidad, que es el más reciente. Los 3 están en Amazon. Carlos Manuel Rivera, y aparecen los 3 libros. Perfecto. Nosotros vamos a buscar los enlaces y se los vamos a poner cuando pasemos esta entrevista, que la pasamos a nuestro canal de YouTube. Ahí en la cuña le voy a dejar los enlaces para que ustedes puedan obtener los libros de Carlos. Gracias. Y no dejen de apoyar nuestra gente, señores. Apoyemos las artes, que es una de las maneras que estamos rompiendo lo que va a ser esa barrera de lo que ya hablamos anteriormente, que hemos permitido que se vaya de lado lo que es esa manera de cómo relacionarnos como personas. Entonces, vamos a tratar de rescatar eso. Y poner la maquinaria al lado. Exactamente. Exacto. Y apoyar a nuestros artistas y regresemos a las artes, regresemos a lo básico, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Al convivio, ¿verdad? La convivencia, ¿verdad? El acontecimiento, la ceremonia, como es el teatro, ¿verdad? Y los performances, ¿no? Y la poesía. Gracias por invitarme aquí. Muchas gracias. Te cuento que nos están diciendo que se hizo corto el programa, o sea que la gente se quedó con ganas de más. Y le pusimos 1 hora con 19 minutos y dicen que es corto el programa. Así que el público está pidiendo un poquito más de ti. Ajá. Así que vamos a ver qué programamos para el próximo. Mira. Antes de irnos, otro poema antes que irnos. Gracias, Ángela Cánovas, que está con nosotros. Gracias, Madeline, una de nuestras amigas también. ¿Cómo está, Madeline? Gracias. Y Angelita. Y gracias a Silvana, a Héctor Luis, y a todo, porque no los puedo ver ahora en la pizarra. A todos le doy gracias, a todos de corazón, porque yo lo estoy disfrutando esto a todo lo que da, como decimos nosotros en Puerto Rico. Definitivamente. A ver, ¿qué nos regala Carlos Manuel? Aunque ya extendió la semana puertorriqueña, un poema que tengo a Puerto Rico se llama Canto a mi patria boriquén y está dedicado a una gran patriota puertorriqueña que fue mi profesora, que se llamaba Piri Fernández de Luis. Patria boriquén a Piri Fernández de Luis. Que la tierra no te arrastre con burbujas y que de ella crezca pensamiento sideral. Que de ti nazca grande valentía y que el mundo mire eterna su igualdad. Oro venga la cascada y que de ella pase esta bondad, que el humano riegue soles por la vida, en principio cósmico sin reparos de humildad, que del pájaro recio se salven las almas, con el mismo trino de unidad, trinos limpios, trinos fuertes, trinos ramos, con crujiente en que culminen de tu llama, libertad. Gracias.
hermoso. Gracias, muchas gracias, la verdad, gracias. La hemos pasado, yo se lo prometí que íbamos a pasarlo lindo. Gracias, Carlos, por la velada tan hermosa que nos ha regalado. Y bueno, ya se lo prometo que ya lo vamos a tener pronto nuevamente cuando él nos indique que ya se prepara con todo lo que nos va a presentar. Ahí le comparto. Así que gracias a todos ustedes por estar con nosotros, habernos compartido. Y bueno, Carlos, ya que nos vamos despidiendo, quiero que digas tus últimas palabras a nuestro público antes que nos vayamos. Bueno, gracias por estar aquí conmigo y compartir esta noche, ¿verdad? Aquí en el programa de La Mano con Lucy. Muchas gracias. Y lo que siempre digo, apoyemos las artes, apoyemos nuestra cultura hispana, apoyémonos siempre en solidaridad y en gran fraternidad de artistas y público y comunidad cultural latina en Nueva York y sus áreas adyacentes. Gracias. Gracias. Y bueno, y eso yo lo hago extensivo, tus palabras las hago extensivas al universo. Universalmente, donde quiera que nos encontremos en cualquier parte del mundo, porque nos ven de muchos lugares este programa. Apoyemos las artes en cualquier parte del planeta que nos encontremos, señores. La verdad que es importantísimo. Y muchas gracias por su tiempo. Y bueno, estaremos la próxima semana con otro entrevistado. Carlos, buenas noches. Robert. Como yo siempre digo, hasta luego. Nos vemos y ahora, gracias, Carlos. Ahí les dejo, mi gente, le voy a dejar el videíto de la Fundación Manos a la Ayuda, que como ustedes saben, es uno de nuestros auspiciantes, al igual que la Ruch Art. También tenemos nuestra sección de Enlazando Mundos con Lucy en el periódico Al Rojo News. No se olviden de escucharnos el jueves de 8 a 10 por nuestro programa de la radio, que es Noches de Señora Bohemia por tu Onda Latina. Así que con la chilena que enamora. Con la chilena que enamora. Y también una cosa muy importante, todos los artistas que quieran participar en Premio Arte Internacional, señores, ya las nominaciones están abiertas, se cierran el 8 de julio. Así que ya saben, si cualquiera que participe dentro de los 7 pilares de las bellas artes, que son, a ver, Carlos, los 7 pilares de las bellas artes: el cine, la pintura, la música, ajá, la danza, ajá, el teatro, la literatura, la arquitectura, ¿verdad? Ajá, exactamente. Así que ya saben, los que están dentro de los 7 pilares de las artes, participen en Premio Arte Internacional. Entren a la página y ahí pueden llenar su aplicación. Así que un beso, los quiero y hasta la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.